Sócrates Sinopoulos toca con su cuarteto. La melodía surge de un instrumento que se escucha y se ve poco en Alemania: la lira. Este es un instrumento bastante típico del Egeo. Es un instrumento antiguo. Los de esta forma se pueden encontrar en pinturas o esculturas del siglo X, durante la época bizantina. Es el instrumento de cuerda por excelencia de la Edad Media. Y es considerado el origen de todos los instrumentos de cuerda de la cultura musical europea. Así suena Europa. Con este ciclo de actos, el Ministerio Alemán de Finanzas y Deutsche Welle, como socio mediático, pretenden tender un puente entre las culturas de otros países. Esta vez es el turno de Grecia. Además de música y pintura en vivo, hay también mesas redondas. No podía faltar el titular de la cartera, Wolfgang Schäuble, para quien la idea de Europa va más allá de una política financiera común. En realidad se trata de cosas mucho más importantes y complicadas. Gestionar la convivencia, la relación entre las personas. Y para ello la cultura es prioritaria. Así suena Europa es una serie de actos abierta al público. Solo hay que registrarse para asistir. En Así suena Europa tenemos invitados que seguramente no asistirían a una conferencia político-financiera. Aquí ven que no se encuentran solo a los típicos contables, sino a trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Finanzas con un interés por la cultura y que se esfuerzan por ser buenos anfitriones y apoyar las tradiciones culturales de toda Europa. Grecia presenta algunos de sus mejores músicos, entre los que se encuentran la cantante de éxito internacional Sabina Giannatu. Pero el evento tiene lugar en un momento en el que muchos griegos dirigen sus críticas a Alemania debido a la crisis del euro. Y las tensiones no pasan desapercibidas. No es solo un simple concierto. Nos encontramos sumidos en una crisis que afecta a muchos países de Europa. Y yo aquí cantando, es una sensación un tanto extraña. Sabina Giannatu canta fragmentos de Medea, una obra de Leni Karadu. La compositora mundialmente conocida sobre todo por sus bandas sonoras también vive en Berlín. Mi música trata de sentimientos humanos, profunda tristeza y oración. Grecia se presentará este jueves durante 3 horas, sobre todo con su música. En noviembre se mostrará el próximo país que ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea en Así suena Italia.